¿Cuáles son las ventajas de dejar la marihuana? A ver, la mayoría de personas que fuman marihuana en su día a día no son conscientes de cómo esta les está destrozando la vida, no solamente por el potencial de adicción, por supuesto, sino también por el resto de problemas de sueño, de ansiedad, de irritabilidad, del potencial para psicosis, etcétera, etcétera. Normalmente las personas cuando se acostumbran a fumar marihuana con frecuencia, lo van haciendo poco a poco, ¿vale? Nadie empieza a fumar 5 porros al día el primer día, ¿no? La mayoría de la gente empieza a juguetear, a tontear con el tema cuando son adolescentes, se fuman un porrito por aquí, otro por allá, les va gustando, entran en esa fase de luna de miel, cada vez empiezan a consumir más a menudo, ya casi todos los fines de semana, ahora todos los fines de semana que fuman van fumando más, etcétera, etcétera. Y claro, este consumo que se va dilatando a lo largo del tiempo va provocando una serie de cambios en su manera de sentir, en cómo enfocan la vida, pero los cambios son muy lentos, ¿vale? Los cambios son muy lentos, tan lentos que al menos para la persona esos son casi imperceptibles. Para la gente alrededor esos cambios suelen ser más visibles, pero para la persona que está consumiendo marihuana esos cambios son muy, 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 muy paulatinos, ¿vale? La gran mayoría de personas con las que he trabajado me han contado cómo se han dado cuenta de que tenía un problema con la marihuana muchísimos años después, sobre todo cuando pudieron reflexionar o alguien de su alrededor les hizo reflexionar sobre lo que habían perdido por el camino. ¿Cómo era yo hace X años? Empiezan a recordar cómo se sentían en el día a día, los hobbies, aficiones que tenían, la energía que tenían, la tranquilidad que tenían varios años antes de ponerse a fumar con frecuencia, y entonces al compararlo con lo que sienten ahora, ven, vale, es que mi vida se está yendo a la mierda por esa maldita planta. Entonces, las ventajas de dejar la marihuana suelen ser bastante obvias, sobre todo cuando la persona se ha puesto a mirar con perspectiva. Lo primero, problemas de sueño. La gran mayoría de personas o muchísimas personas que fuman marihuana con frecuencia se acostumbran a fumar justo antes de dormir, como un intento de automedicarse ante problemas de insomnio que ya tienen. Lo que hace la marihuana es que les empeora los problemas de insomnio. Los últimos estudios científicos nos muestran cómo el consumo frecuente de marihuana reduce la calidad del sueño, ¿vale? Hace que esas personas duerman peor, se despierten más a menudo a mitad de la noche, duerman de manera mucho más superficial y que sobre todo al despertarse se levanten con mucha menos sensación de haber descansado, ¿vale? Realmente una persona cuando fuma marihuana antes de dormir se levanta con mucho más cansancio. Entonces la persona al haber dormido mal, ese mismo día va a querer volver a fumar marihuana para intentar arreglar el insomnio que provocó o empeoró el porro de la noche anterior. Entonces la persona va empeorando sus problemas de insomnio porque además pierde la capacidad para entrar en fase REM, o se reduce muchísimo su capacidad para entrar en fase REM, en fase de sueño profundo, deja de tener sueños. Esa fase es muy importante a nivel neurológico porque es cuando se descansa más a nivel cognitivo, ¿vale? Si no pasamos suficiente tiempo en fase REM a diario, vamos a experimentar todo tipo de problemas, sobre todo el sentirnos cansados, los problemas de atención, los problemas de memoria, ¿vale? Los estudios nos muestran que tienen mucho que ver con esa baja calidad de sueño que provoca el consumo de marihuana. Entonces, cuando la persona deje de fumar marihuana, va a volver a dormir bien, va a recuperar la capacidad para dormir bien, para dormir profundamente, para despertarse descansada. Y de nuevo, la persona el momento en que se acostumbra a fumar marihuana antes de dormir, porque obviamente la marihuana es un depresor del sistema nervioso, hace que te duermas más deprisa, obviamente hace que te duermas más deprisa, eso es cierto, pero entonces la persona se acostumbra a esa pastilla mágica, no a ese truco fácil para dormirse sin esfuerzo, luego es poca calidad de sueño, pero dormirse sin esfuerzo, entonces pierde la capacidad o se deteriora su capacidad para quedarse dormida por sí sola. Entonces, el día que no tiene marihuana para fumar, va a tener unos problemas de sueño, de insomnio horribles, va a tener mucho miedo de no ser capaz de dormir, no va a dormir fatal y al día siguiente va a tener más ganas todavía de fumar para intentar arreglar el insomnio que ya tenía. Además, muchas personas, ¿vale? Como comentaba, que fuman marihuana, están fumándola como una manera de automedicarse ante los problemas de insomnio que ya tienen. Entonces, al acostumbrarse a fumar marihuana, en lugar de resolver los problemas, los verdaderos problemas que les provocan insomnio, sea los problemas de estrés o de ansiedad o los malos hábitos de sueño, ¿vale? En lugar de hacer eso, la persona se está drogando, entonces los problemas que ya le provocan insomnio van a seguir allí y van a seguir dificultándole el dormir, lo cual a la vez va a hacer que la persona siga fumando cada vez más marihuana, entonces todo eso va a promover, va a fomentar, va
a hacer que la adicción empeore todavía más. Entonces, una de las principales ventajas de dejar la marihuana es que vas a dormir mejor, vas a dormir muchísimo mejor. Otra de las ventajas es que vas a reducir muchísimo las probabilidades de desarrollar problemas graves como la psicosis, ¿vale? Eso sobre todo tiene un fuerte componente genético, ¿vale? Pero los estudios nos muestran cómo el consumo de marihuana aumenta hasta un 40 o 50% las probabilidades de que una persona desarrolle un brote psicótico, variantes de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay personas que a nivel genético van a tener más protección ante esto y personas que a nivel genético vayan a tener más vulnerabilidad ante esto. Es como que el fumar marihuana con frecuencia va a aumentar las probabilidades de que se les activen ciertos genes, ¿vale? Que responsables o relacionados con la psicosis o la esquizofrenia, y después es muy difícil apagar esos botones a nivel neuroquímico. Es muy difícil, muy difícil. Muchísimas personas que han fumado marihuana con frecuencia han tenido un brote psicótico por el consumo de marihuana, se han quedado sufriendo problemas de psicosis, problemas esquizofrénicos el resto de sus vidas. ¿Vale? O han tenido que estar tomando medicación, ¿vale? Medicación psiquiátrica, psicofármacos, el resto de sus vidas, porque han abierto una puerta que ya no se podía cerrar o que era muy difícil de cerrar. Entonces, otra de las ventajas claras, obvias de dejar la marihuana es que te vas a curar en salud, vas a quitarte de encima ese riesgo innecesario, porque tú, en el momento que fumas marihuana, tú sabes si tienes algún gen que te haga proclive, que te haga propenso o propensa a desarrollar problemas psicóticos. Lo sabes a ciencia cierta que no, entonces lo mejor es que dejes la marihuana lo antes posible. Otra de las claras ventajas de dejar la marihuana es que vas a aprender a lidiar con la ansiedad y con las emociones difíciles, desagradables, muchísimo mejor. La gran mayoría de personas que fuman marihuana con frecuencia cambian muchísimo, se vuelven personas mucho más irritables, mucho más individualistas, porque al final todo en su día a día gira alrededor de ellas aislarse del resto del mundo fumando porros y se acaban deteriorando sus relaciones sociales, se acaban deteriorando sus relaciones de pareja. En algunas personas este cambio es muy rápido y en otras personas el cambio es muy paulatino, ¿vale? Muy paulatino. El hecho de que lleves unos cuantos meses o un par de años fumando marihuana con frecuencia y que todavía no hayas llegado a este punto o no te lo notes, no significa que vayas a pasar por ahí. Que ese es otro de los falsos mitos, una de las falacias, distorsiones que muchas personas con dependencia de la marihuana utilizan para posponer el pedir ayuda o el intentar superar la adicción, ¿no? Se dicen a sí mismas que como no les ha pasado nada grave todavía, eso debe de significar que no les va a pasar nunca. Anda que no he visto personas en redes sociales diciendo, pues yo llevo fumando tantos años y no me ha pasado nada, ja, ja, ja. Ya, no te ha pasado todavía. Eso no significa que no te va a pasar después. Es como si te dicen, si conduces, no bebas, ¿vale? O sea, si bebes alcohol, no conduzcas. Ah, bueno, pues yo llevo haciendo toda la vida y no he tenido un accidente todavía. Todavía, ¿vale? Sería como decir, no sé, que no crees que te vayas a morir nunca porque no te has muerto todavía. No, aunque no te hayas muerto nunca, que no hayas experimentado la muerte, lo siento mucho, pero sí que te vas a morir algún día. ¿Vale? De la misma manera que, aunque no hayas tenido todavía problemas graves derivados de tu consumo de marihuana, eso no significa que no vayas a tenerlos. Al contrario, cuanto más fumes, cuantos más tiempo estés fumando, más probabilidades hay de que llegue ese temido momento. Entonces, las personas que fuman marihuana, en el momento en que lo dejan, después de unas pocas semanas, empiezan a gestionar la ansiedad ¿vale? Muchísimo mejor, porque se ven obligadas a aprender a lidiar con las dificultades del día a día de manera natural y aprender nuevas estrategias, a encontrar maneras de movilizar sus recursos, ¿vale? De movilizar sus recursos y sacar lo mejor de sí mismos. Vivir drogados, vivir narcotizados, lo que hace es dejarnos indefensos ante los desafíos de la vida. Y cuando una persona está constantemente fumando marihuana, tiene muchas más probabilidades de verse destrozada ante una crisis emocional, ante algún evento fuerte, intenso en su vida, como por ejemplo la muerte de un familiar, un despido, una crisis en su relación de pareja, lo que sea. Mientras estás fumando marihuana con frecuencia, eres muchísimo más vulnerable a todo tipo de problemas psicológicos. Entonces, otra de las ventajas de dejar la marihuana va a ser que vas a ser una persona muchísimo más estable emocionalmente, ¿vale? Muchísimo más estable emocionalmente. Otra de las razones para dejar la marihuana lo antes posible es que vas a recuperar la motivación. Lo que hace la marihuana como depresor del sistema nervioso es
quitarte las ganas de hacer cosas. Anda que no conocemos a personas que fuman marihuana con frecuencia, que en su tiempo libre lo único que hacen es quedarse aplatanadas. Y ahora va a ser alguna persona, no, pues yo soy una persona muy activa, dale tiempo, ¿vale? Dale tiempo. El síndrome amotivacional es una cosa muy real, es una cosa muy real. Muchísimas personas con las que he trabajado para ayudarles a dejar la marihuana me han explicado, me han relatado cómo la vida se ha vuelto mucho más gris desde que empezaron a fumar marihuana. Y esto tiene una serie de explicaciones a nivel cerebral, ¿vale? No voy a meter en una parte de que si la dopamina y el resto de neurotransmisores y lo que la marihuana hace a nivel cerebral, pero básicamente el cerebro se acostumbra a esos subidones neuroquímicos que le provoca la marihuana y entonces el resto de estímulos del día a día dejan de despertar esas reacciones emocionales. Entonces las cosas que tú antes disfrutabas, vas a dejar de disfrutarlas, te van a parecer cada vez más aburridas. Y eso es lo que hace una droga adictiva. Una droga adictiva hace que el consumo de esa droga se convierta en el eje del día a día, se convierta en el centro de la vida de la persona, que la persona al pensar entre qué hago, me voy a correr o por ahí o me voy a dar una vuelta en bici con mis amigos o me quedo en casa fumando porros, a la persona le va a llamar mucho más quedarse en casa fumando porros. ¿Vale? La mayoría de las cosas le va a llamar más eso y con el tiempo eso se va a ir empeorando, porque la persona se va a ir aislando de los demás, va a ir deteriorando sus amistades, va a ir perdiendo la habilidad de ciertas actividades, ¿vale? Va a ir perdiéndoles la gracia, ¿vale? Simplemente por el aislamiento, por la distancia con esas actividades que antes le provocaban bienestar y luego también a nivel químico es que la persona va a estar contando el tiempo, anticipando constantemente cuando vaya el momento en que se pueda fumar un porro. En los casos más graves, la persona ya empieza el día fumándose un porro. Nada más levantarse, nada más abrir los ojos, lo primero que piensa es, me tengo que fumar mi dosis. Entonces se van a trabajar, lo que sea, están sufriendo ahí, quieren fumar en los descansos, pero igual todavía tienen ese punto de control en que son capaces de evitar fumar en el trabajo, pero nada más salen del trabajo, venga a fumar. Se pasan el día anticipando el momento en que puedan fumar marihuana porque han perdido su capacidad para lidiar con el malestar de manera natural y la droga es adictiva, entonces está haciendo lo que hacen las drogas adictivas, que el cuerpo a nivel neuroquímico eche tanto de menos esa sustancia, la vea tan necesaria a nivel químico que provoque una serie de sensaciones desagradables.